Hola pinta amigas y pinta amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a pintar una cala en color amarillo. Aquí yo ya pinté una hojita, vamos a pintar después esta que tengo de este lado, pero ahorita vamos a comenzar con nuestra cala en color amarillo. Bienvenidas a todas las pintamigas y a todos los pintamigos que hoy ya nos están acompañando. Vamos a comenzar poniendo nuestro color amarillo oro. Esta cala la voy a dividir prácticamente en dos partes, que es esta parte de atrás, que es la primera que voy a comenzar a pintar. Así va a ser más fácil que puedas trabajarla y no se te seque. Entonces, la dividimos en dos partes. Toda la parte de atrás la vamos a cubrir con el color amarillo oro. Este va a ser nuestro color de base. Aquí estoy usando un pincel de cerdadura. Este es del número 10 y es un pincel plano. Ya tenemos cubierta aquí toda la parte de atrás de esta cala amarilla. Vamos a utilizar ahora el color cerámica. Aquí voy a usar el cerámica para poner la sombra de esta cala. Este es un color muy fuerte. Entonces es mejor que vayamos de poca cantidad a más. Aquí dependiendo lo que tú vayas viendo, cómo te va quedando la sombra, puedes ir aumentando. Primero trata de poner poca cantidad. En esta parte el color lo voy a subir y me van a quedar como unas rayitas aquí. En esta parte de aquí, que es donde ya se está abriendo la cala, en el centro, necesitamos hacer una especie de V para remarcar bien este espacio que sería el más oscuro en la cala. Y de aquí vamos subiendo el color. Este es color cerámica, es el color que estamos usando para la sombra de nuestra cala. Aquí puse poca cantidad y conforme van trabajando esta cala pueden ir aumentando el color de sombra para que no se les vaya a oscurecer mucho esta flor. Es mejor ir aumentando. Necesito separar bien estas dos partes de nuestra cara. Y esto lo voy a lograr con el color cerámica. Aquí sí voy a enjuagar mi pincel con agüita. Vamos a secar muy bien con un trapito, porque el tono que teníamos es muy oscuro y ahora el que necesito poner es un color naranja que es más clarito. El color naranja lo voy a colocar en la parte de arriba. De hecho, aquí también podemos cambiar de pincel, pueden usar uno más pequeño para que se acomoden mejor. Entonces coloco mi color naranja por la orilla y este color lo voy a bajar para que me vaya formando estas líneas de la cala. Necesito un pincel más pequeñito, este está bien. En esta parte también voy a agregar el color naranja. Aquí puedes usar un pincel del número 4 porque el espacio es más pequeño. Voy a aumentar aquí el color rojo vivo. Con rojo vivo voy a profundizar o más bien a intensificar algunas zonas de las que pusimos con el color naranja. Entonces coloco rojo vivo, igual en la orilla en algunas zonas. Aquí abajo igual voy a poner un poco de
rojo vivo. Gracias por esas manitas arriba, gracias por compartir y por regalarme ese like. Aquí la luz de nuestra cala la vamos a poner con el color amarillo bebé. Voy a remarcar esta parte con amarillo bebé. Solamente esta línea que se ve aquí. Y en esta parte de atrás la luz va a ir aquí. Esto es con amarillo bebé. Trabajo de arriba abajo. Y ahí tenemos ya esta luz de la cara. En esta parte de enfrente nuevamente vamos a poner nuestro color amarillo oro. Nuevamente limpio mi pincel con agüita porque ahora me voy a un tono que es clarito. Es más claro que el naranja que habíamos usado primero. Siempre que limpien su pincel con agua, tengan mucho cuidado de limpiarlo muy bien porque si les queda agua en el pincel, su pintura se va a extender. Nuevamente coloco entonces mi color amarillo oro porque este es mi color de base. Si sienten que su pincel es muy grande, pueden cambiar de pincel, váyanse a un pincel más pequeñito, dependiendo de cómo se vayan acomodando ustedes. No tiene que ser un tamaño específico. Aquí el tamaño que ustedes van a ocupar es con el que más se vayan acomodando ustedes. Hoy estamos pintando calas amarillas, chicas. Más bien una cala amarilla. Gracias por las manitas arriba, muchas gracias. Gracias por los corazoncitos. También esos stickers que me mandan, qué bonitos están. De reojo los alcanzo a ver, claro que sí. Ok, aquí entonces estoy terminando de poner mi color amarillo, amarillo oro. Estas calas también las podemos hacer en diferentes colores, chicas. Bien, vamos a entonces, vamos a colocar el color naranja. Y jalamos el color hacia abajo. Aquí quiero que se vayan marcando estas rayitas. Entonces desde arriba aplico el color y este color es el que voy a ir bajando. Muchas gracias, ya veo que me están mandando estrellitas. Gracias, chicas. Gracias, Betty, por esas estrellitas. Aquí vuelvo a pasar el pincel. Para que las líneas no queden tan remarcadas, quiero que se desvanezcan un poquito. Entonces vuelvo a pasar el pincel solo para ir matizando. Tengan cuidado de no ay, se me traba la lengua. Tengan cuidado de no difuminar. No difuminen, solo maticen un poco las líneas. Hola, pinta amigas, hola, pinta amigos, buenos días. Maestra, ¿le mandó
Beatriz Espinosa, 530 estrellotas. Betty, muchas gracias por tantas estrellitas. Te lo agradezco mucho. Y Blanca Ilusión te mandó 75 estrellitas. ¿Blanca? ¿Sí? Gracias, Blanquita, por las estrellas. Gracias, chicas. Y mira, se quedó fijo el comentario de Beatriz Espinosa aquí. No sé si ustedes lo ven, amigas. Oh, sí. Ahí andas, Betty, ya te vi. Gracias, chicas, gracias. Maribel Ricitos dice, maestra, buenos días, espero haya pasado un excelente día en su cumpleaños. Muchas gracias, Maribel. Dice que te Sí, quiere mucho. igual yo a ti, Maribel. Me la pasé muy bien. Muchas gracias. Selene Álvarez también te mandó estrellitas, maestra. Gracias, Elene. Vamos a Oye, ¿ese es agregar un más alcatraz, naranja. maestra? ¿Es una Esta alcatraz? es una cala. Hoy estamos pintando cala amarilla. Igual el alcatraz se puede pintar igual que esto, con los mismos colores, pero siento que el alcatraz es como un poquito más gordito, ¿no? ¿O ustedes qué opinan, chicas? Ok, las calas son las que son de colores. Es que también hay alcatraces de colores, pero me parece que la cala es como muy alargadita. Miren, aquí voy a aumentar el color de sombra, que es lo que les decía. Ustedes van checando qué tanto van a aumentar de sombra. Pueden ir aumentando sombra hasta que les guste cómo queda. En esta cala, de hecho, no se alcanza a ver el centro porque está muy arriba, está muy cerrada. Vamos a colocar nuestro color rojo vivo. En esta parte de aquí puse un poco de naranja y voy a poner también aquí un poco de rojo vivo para remarcar más aquí el doblez de esta cala en la punta. Tiene muchas preguntas, maestra. A ver, dime. ¿Qué tela pinta? Estoy pintando en tergal blanco. Tergal puede ser tergal catalán, tergal stretch, tergal tropical. Hay varios tergales. ¿Qué pintura usa? Es pintura para tela, pueden pedirla como pintura textil, pintura para tela, pintura para tejido. Esta la encuentran en tiendas de manualidades grandes, en mercerías o hasta en papelerías, pero grandes. Y también la pueden adquirir con nosotros. Listo, ahí está esta división de la punta. Aquí también voy a agregar naranja, aquí en esta parte, para que se remarque más ese doblez, y un poquito de rojo. Este es rojo vivo. También le preguntan que si puede pintar calas de otros colores, maestra. Sí, claro que sí. Pues que nos dejen aquí en los comentarios de qué color les gustaría. Claro. Y pintamos en otro color. Esta cala, este mismo diseño lo podemos pintar en otro tono. Ok, aquí podemos también agregar nuestro color cerámica, que fue el que pusimos aquí en el centro. También podemos ir agregando cerámica en algunas zonas para profundizar sombras. Dice Karina Caru, ¿por qué color puedo cambiar el color cerámica? Puede ser ladrillo o puede ser hasta tierra, ¿cómo se llama esto? Tierra quemada, sí. Tierra quemada. Pero si usas tierra quemada, que sea muy poquito porque es más oscuro. Tierra quemada o ladrillo. Y Viviana Suárez te pregunta que si vas a vender el diseño. No, se los voy a compartir en la página de Facebook. Así que síganme en Facebook. En esta cala, nuestra luz la voy a aplicar aquí. En esta parte también voy a colocar un poco de luz con amarillo bebé. Dice Araceli Lascano que le encanta tu técnica, que ya lleva 4 diseños pintados tuyos. Qué bien, qué bueno que estás pintando. Muchas gracias por vernos. Gracias por el comentario y por el apoyo. Gloria Aguilera te pregunta qué colocas abajo para no manchar. Tengo una tablita. Miren, acá anda. Es una tablita que de hecho ya tiene mucha pintura que está seca. No me afecta porque ya secó. Y en la tablita cae toda la pintura y así no mancho la mesa en donde estoy.
A esta tablita le agrego un pegamento removible. Entonces es muy fácil pintar porque la tela se adhiere. Teresa Jerónimo te mandó 50 estrellotas. Muchas gracias, Teresita. Aquí también podemos agregar amarillo, amarillo bebé. Dice Areli Romero, muy buen día. Es fácil pintar con la ayuda de la maestra. Saludos desde Jalapa. Gracias, Areli. Qué bueno que les gusta la técnica. Y qué bueno que están pintando, eso está mejor. Dice Beatriz Espinosa, saluda maestra. Excelente inicio de semana. Ay, me trabé mucho, ¿verdad? ¿Quién es, Betty? Sí. Gracias, Betty. Igualmente para ustedes, bonito inicio de semana. Aquí voy a poner un poquito de luz. No quiero perder el naranja que ya pusimos, pero sí quiero aquí agregar alguna lucecita. La mayor parte de luz va aquí, en esta zona. Estoy remarcando aquí para que se vea más el doblez de esta parte. Por eso estoy agregando aquí el color clarito y también aquí, que tengo un doblez. Entonces voy a poner un poquito de claro con amarillo bebé. Dice Mari Velasco, hola maestra, mil gracias por compartir todo lo que sabe. Me encantan sus clases. Dios la bendiga. Muchas gracias, Mari. Qué bueno que nos acompañas, que nos ves en estos videos. Aquí puedo agregar un poquito de rojo. Ustedes van checando. Donde ustedes quieran que se intensifique, que se vea más color, agreguen más color. Si no les gusta, si se llegan a pasar de color, entonces pueden regresar al color de base y con eso van a bajar el color que pusieron, si es que se llegan a pasar. Bueno, aquí vamos a agregar ahora el color verde en el tallo. Este es verde pistache. Soleil Guzmán dice que ¿por qué no pintas uno azul? Ándale, azul se ve bien padre. Me gusta la idea de azul. Mándale saludos. Estoy muy trabado y perdónenme, déjenme tomar un cafecito, aunque sea, para despertarme bien. Dice Sofi Joya, saludos. ¿Va a compartir el diseño de los higos? ¿No lo compartí? ¿No está, Sofi? No inventes, Sofi. Ahorita le jalo las orejas a Víctor. Se supone que ya lo tenía que haber compartido. Gracias por avisarnos, Sofi. Lo checamos y si no está, claro que sí, lo subimos. Aquí para integrar el color amarillo con el verde vamos a trabajar de arriba abajo haciendo una especie de zigzag. Dandy te pregunta que por qué no pintas paisajes. Paisajes, también ese lo tenemos pendiente. Yo creo que sí. Me gustaría más los paisajes en cuadro, pero yo creo que sí vamos a pintar paisajes. Me parece muy bien, a mí también me gustan los paisajes. Selene Álvarez te mandó estrellitas, maestra. Hola, Selene, muchas gracias. También Teresa Jerónimo. Gracias, Teresita. Y Elizabeth Lima. Eli, muchísimas gracias. Gracias por las estrellitas. Aquí ponemos verde oliva para agregar la sombra del tallo. Y para poner la luz, podemos agregar nuevamente el color amarillo bebé. O en este caso yo voy a poner un poquito de blanco. Pasamos el pincel de arriba abajo. Y ya tenemos este tallo. Ok, vamos ahora a... Miren, aquí siento que no se integró muy bien esta parte del amarillo con verde. Voy a regresar un poquito a esta zona. Y lo que voy a hacer es agregar nuevamente el color amarillo. No se integró porque el color amarillo ya se estaba secando. Nada más agregan un poco más para que esté fresco. Voy a agregar más verde. Dice Margot Teresa, feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias. Y voy integrando de arriba abajo, haciendo este zigzag. Ahí ya se integra mejor. ¿Ya vieron? Ahora sí. Así ya me gusta más. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Y apenas fue mi cumpleaños este fin de semana. Vámonos entonces con la hojita. Para esta hoja, nuestra base será marfil. Y esta hojita tiene un doblez en la parte de arriba. Pueden trabajar igual que en la cala. Pueden trabajar por separado, primero una parte y luego la parte de arriba. Pero aquí como es muy pequeña, pudiera ser también al mismo tiempo.
¿Esas hojas son de cala específicamente o son hojas para otro tipo de flor? Sí se pueden usar en otras flores, por ejemplo, en las lilies, así son las hojitas. En las calas, estas hojas son como más características, más alargaditas que la hoja de alcatraz. Esta sí sería una hoja de cala y también es muy parecida a la hoja de lilies. ¿Y estas hojas las puedes pintar de diferentes tonos de verde? Sí, igual tenemos muchos videos en el canal en donde pintamos con diferentes tonos las hojas. Ya nada más pones la forma, pero puedes agarrar los tonos de las hojas que hemos pintado en otros videos. Ok, entonces aquí mi base es marfil. Aquí sí voy a pintar esta parte de arriba de una vez. Igual voy a colocar el color marfil. Si les está gustando este video, regálenme esa manita arriba para que yo me dé cuenta, o un corazoncito, y también en los comentarios comenten, chicas. Muchas gracias. Gracias por los corazoncitos y las manitas arriba. En el centro voy a colocar mi color verde pistache. En esta parte donde marca el doblez también coloco verde pistache. Este lo voy a ir difuminando. Limpiamos pincel con un trapito y voy bajando este color. Esta parte de en medio que puse la línea, la vamos a ir subiendo. Aquí pueden trabajar de arriba abajo para ir difuminando o pueden jalar la pintura para que se vayan marcando estas líneas. De las dos formas te queda bien esta hojita. En el lado contrario nuevamente ponemos nuestro color verde pistache y jalamos ahora hacia el centro. Hoy las hojitas las estoy haciendo un poco claritas, pero si quieren pueden hacerla más oscura. Busquen los videos de cómo pintar hojas y utilicen esos colores para este diseño. Aquí voy a poner en la parte de abajo el color verde pistache. Esta va a ser mi zona de sombra. De lado a lado para ir difuminando. Vamos a profundizar con el color verde oliva. Entonces ponemos aquí verde oliva. Aquí no estoy llevando el color tan arriba, es un poco más abajo. Y jalamos la pintura. Nuevamente, un poco más de verde oliva. Y aquí también en lo que es el doblez necesito que esté más remarcada esta sombra. Así que nuevamente coloco verde oliva. Poco a poco voy bajando el color. Puedes hacer círculos o puedes ir bajando con pinceladas muy cortas. Aquí estoy bajando con pincelada corta. Ya tenemos ahí ese doblez. Vamos a remarcar ahora nuestra sombra. Aquí voy a usar el color blanco. En el centro voy a colocar blanco. Quito el exceso de pintura del pincel para que la pintura que acabo de colocar sea la pintura que voy a jalar. Aquí es cortita, es chiquito.
Y en la orilla contraria también vamos a poner blanco. Este color ahora lo voy a llevar hacia abajo. Y aquí, esta es una duda que tienen mucho las pintamigas. Cuando se juntan las dos, bueno, lo que es la sombra del doblez y el blanco, aquí, ¿qué hacer? Bueno, voy a limpiar mi pincel. Y este color lo voy a llevar nada más a que se me termine el color blanco. Voy a bajar aquí un poquito. Y hasta ahí voy a dejar el color blanco. Pero voy a tomar un poco más de blanco y ahora me voy a ir en esta parte de aquí. Limpio mi pincel y aquí trabajo en forma de zigzag. Entonces la luz la estoy pasando a esta zona. Y así no tapo la sombra que había puesto primero. Listo, ahí está esa hojita. En esta parte el color blanco lo voy a poner por la orilla. Y queda lista la hojita. Ya nada más hay que poner aquí lo que es el tallito. Agrego un poco de verde pistache y un poquito de verde oliva para que se integre con la hoja. Y así ya estamos terminando este diseño. Lista nuestra cala en color amarillo, que esta cala pues la podemos hacer entonces en diferentes colores. Este diseño se los voy a dejar en mi página de Facebook, así que síganme en Pintando con Lidia Pérez, así me encuentran en Facebook, y en YouTube me encuentran como Pintando con Lidia. Cuídense mucho, espero que les haya gustado el diseño. Recuerden que nos vemos el día lunes 10 de la mañana hora México para estas clases en vivo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye. Gracias por las estrellitas.